Yo hablo 9 idiomas. La niña judía lo dijo orgullosa. El millonario se ríe, pero queda en shock. Mira quién se ha presentado aquí. David Steinberg se rió a carcajadas mientras observaba a la chica de 14 años de pie a la entrada del vestíbulo principal de Beald Max Corporation. La hija de la señora de la limpieza que cree que puede participar en nuestro programa de prácticas para jóvenes talentos. El eco de la cruel carcajada de David llenó el lujoso ambiente de la planta 47, donde docenas de adolescentes de caros colegios públicos esperaban nerviosas sus entrevistas para el programa de prácticas más popular de Manhattan. Rachel Goldstein sintió que todas las cabezas se volvían en su dirección, pero permaneció extrañamente tranquila. Rachel solo tenía 14 años y nunca imaginó que estaría allí, compitiendo con hijos de la élite neoyorquina por una oportunidad que podría cambiar por completo su vida. Su madre, Sarah, había trabajado como portera nocturna en el edificio durante 6 años, limpiando los despachos de los mismos ejecutivos que ahora la miraban con un desprecio apenas disimulado. ¿De verdad, chica?, continuó David, ajustándose su reloj Rolex de $80.000. ¿De verdad crees que alguien como tú tiene una oportunidad aquí? Este programa es para jóvenes excepcionales, no para, señaló vagamente en su dirección, casos de caridad. El silencio en la sala fue ensordecedor. Los demás candidatos, todos procedentes de Dalton School, Horace Mann y otras instituciones prestigiosas, observaban la escena con una mezcla de curiosidad y vergüenza. David Steinberg, a sus 52 años, era el multimillonario heredero del imperio inmobiliario Steinberg y Associates, y su arrogancia era tan conocida como su fortuna de $800 millones. Pero había algo en el comportamiento de Rachel que David no podía descifrar. Llevaba años trabajando en aquel edificio de madrugada, observando en silencio las reuniones a través de las puertas de cristal, absorbiendo conversaciones en distintos idiomas, memorizando presentaciones corporativas enteras mientras fingía estar simplemente fregando el suelo. Lo siento, señor, respondió Rachel, con voz firme a pesar de su humillación pública. Pero el anuncio del programa decía que estaba abierto a todos los estudiantes de bachillerato de Manhattan, independientemente de la escuela. Técnicamente, sí, se encogió de hombros David, disfrutando visiblemente de la incomodidad de la situación. Pero seamos realistas. ¿Crees que tienes las cualificaciones necesarias para competir con estos jóvenes? Señaló a los demás candidatos. Hablan varios idiomas. Tienen profesores particulares, han viajado por todo el mundo. David se levantó de su sillón de ejecutivo y caminó hacia Rachel como un depredador rodeando a su presa. Permítame que le haga una pregunta sencilla. ¿Cuántos idiomas hablas? Y, por favor, no cuentes el mal inglés de la escuela pública. Los demás candidatos rieron nerviosos, algunos sacando discretas fotos con sus móviles para colgarlas después en las redes sociales. Rachel podía sentir el calor de la humillación subiendo a su cara, pero había algo diferente en sus ojos, una chispa que David estaba lejos de comprender. Además, continuó David, saboreando claramente cada momento, estas prácticas requieren interactuar con clientes internacionales. Necesitamos jóvenes que puedan representar a nuestra empresa en cualquier parte del mundo. ¿Has salido de Manhattan alguna vez en tu vida? Fue entonces cuando Rachel respiró hondo. Sus ojos escrutaron la sala llena de adolescentes privilegiados que la miraban con superioridad. Durante años, mientras su madre limpiaba aquellas oficinas, ella había estudiado en todas las bibliotecas públicas de la ciudad, utilizado todas las aplicaciones gratuitas de idiomas disponibles, visto todos los vídeos educativos en línea que había encontrado. De hecho, dijo con una tranquilidad que la sorprendió incluso a ella misma, hablo 9 idiomas con fluidez. La risa de David se detuvo abruptamente, como si alguien hubiera pulsado un interruptor. Parpadeó varias veces, procesando lo que acababa de oír. La habitación se quedó en silencio. 9 idiomas, repitió, y su voz perdió parte de su anterior seguridad. ¿Me tomas el pelo? Inglés, hebreo, árabe, mandarín, ruso, alemán, francés, italiano y portugués, enumeró Rachel con calma, pronunciando cada idioma con la perfecta fluidez de una nativa. Puedo hacer una demostración de cualquiera de ellos, si quieres. El silencio que siguió fue diferente del anterior. Ya no era vergüenza, era puro asombro. David Steinberg, que había pasado toda su vida utilizando su riqueza para intimidar a los demás, se enfrentaba a un adolescente de 14 años que acababa de revelar unas habilidades que él nunca poseería, ni siquiera con todos sus millones. Uno de los candidatos susurró a su amigo. «Espera, ¿hablaba árabe?»
Mi profesor particular de $500 la hora me dijo que el árabe era imposible de aprender sin viajar a Oriente Próximo. Rachel se mantuvo firme en el centro de aquella sala donde reinaban los prejuicios y los privilegios, como quien guarda un secreto aún más poderoso de lo que ninguno de ellos hubiera podido imaginar. Porque lo que ninguno de ellos sabía era que aquella exhibición de habilidad lingüística era solo la punta del iceberg de todo lo que ella había absorbido durante años de observación silenciosa en aquel mismo entorno. Si te está gustando esta historia de superación de prejuicios, no olvides suscribirte al canal, porque lo que David descubriría sobre Raquel en las siguientes horas haría que su humillación inicial pareciera solo un calentamiento para la lección más cara de su privilegiada vida. David parpadeó varias veces, como si intentara procesar una ecuación matemática imposible. 9 idiomas. Una niña de 14 años, hija de un conserje, acababa de afirmar que dominaba más idiomas de los que él podría aprender en 10 vidas, incluso con toda su fortuna. Mientes, declaró, recuperando parte de su arrogancia. No es posible. Una persona de tu situación simplemente no tiene acceso a ese tipo de educación. Rachel mantuvo la calma, pero algo peligroso brilló en sus ojos. ¿Quiere que se lo demuestre, señor Steinberg? Claro que sí, rió David, volviendo a su sillón de ejecutivo. Veamos esa actuación. Diga algo digamos en mandarín. Y no vengas con niao, que todos los turistas lo saben. Rachel respiró hondo y empezó a hablar en un mandarín fluido, con una pronunciación impecable que resonó en la silenciosa sala. Recitó un poema clásico de Levi sobre la perseverancia ante la adversidad, cada palabra pronunciada con la precisión de alguien que había pasado años estudiando no solo el idioma, sino su profunda cultura. El silencio que siguió fue incómodo. 2 de los candidatos de élite habían tomado clases particulares de mandarín y habían conseguido entender suficientes fragmentos como para darse cuenta de que Rachel no solo hablaba el idioma, sino que lo dominaba por completo. Coincidencia, murmuró David, claramente conmocionado pero decidido a mantener su posición de superioridad. Cualquiera puede memorizar algunas frases. ¿Y el árabe? Apuesto a que ni siquiera has visto el alfabeto árabe en tu vida. Fue entonces cuando Rachel hizo algo que nadie esperaba. Se acercó a la pizarra de la pared y empezó a escribir en árabe, moviendo las manos con la elegancia de quien ha practicado esos caracteres miles de veces. Mientras escribía, traducía simultáneamente al inglés. Esta es una cita de Khalil Gibran, explicó, terminando de escribir. La generosidad no consiste en darme algo que yo necesito más que tú, sino en darme lo que tú necesitas más que yo. David sintió algo extraño en el estómago. No era solo sorpresa, era el primer rastro de algo que no había sentido en décadas: auténtica inseguridad. ¿Cómo era posible que aquella chica, cuya madre limpiaba los aseos de una empresa, tuviera acceso a conocimientos cuya adquisición costaba fortunas? ¿Dónde demonios has aprendido todo esto?, le preguntó, empezando a perder su máscara de superioridad. En la biblioteca pública de Manhattan, respondió Rachel con sencillez. Sección internacional, 3ª planta. Tienen programas de conversación gratuitos en 15 idiomas diferentes, todos los días de la semana. Mientras mi madre trabajaba aquí de madrugada, yo estudiaba allí por las tardes. La revelación golpeó a David como un puñetazo en las tripas. La biblioteca pública. Programas gratuitos. Mientras él se gastaba miles de dólares en profesores particulares para sus propios hijos que apenas podía mantener una conversación básica en español, esta chica se había hecho con un arsenal lingüístico utilizando recursos que él ni siquiera sabía que existían. Esto es ridículo, explotó, levantándose bruscamente. ¿Quieres hacerme creer que una biblioteca pública ofrece mejor educación que los colegios más caros de Manhattan? No mejor, corrigió Rachel con calma. Solo más accesible para los que realmente quieren aprender. La diferencia es que yo necesitaba aprender. Tú solo querías una línea más en tu currículum. El comentario caló hondo. David miró a los demás candidatos, jóvenes mimados que nunca habían tenido que luchar por nada en su vida, que trataban la educación como un accesorio de lujo más para impresionar en las fiestas de sociedad. ¿Sabes qué?, dijo David, y su voz adquirió un tono venenoso. Aunque hables 100 idiomas, eso no cambia el hecho de que no perteneces a este lugar. Este programa es para jóvenes que entienden el mundo de los negocios, que han crecido en entornos de éxito. Puedes hablar todos los idiomas que quieras, pero nunca entenderás cómo funciona el verdadero poder. Rachel sonrió por primera vez desde que había entrado en la sala. Era una sonrisa pequeña, pero había algo en ella que hizo que David se sintiera inexplicablemente nervioso. Señor Steinberg, dijo, y su voz adquirió un tono diferente.
¿Ha oído hablar alguna vez de la teoría de juegos? ¿Economía del comportamiento? ¿O negocios solo significa heredar un patrimonio construido por su abuelo? El silencio que siguió fue absolutamente mortal. David sintió que le ardía la cara de humillación. Aquella niña de 14 años acababa de cuestionar no solo sus conocimientos, sino la legitimidad de toda su posición social. ¿Cómo te atreves a...? Empezó, pero Raquel lo interrumpió. Durante los últimos 3 años, mientras mi madre ha estado limpiando esta oficina, he observado vuestras reuniones a través de las puertas de cristal, dijo con calma. He visto cómo tratas a los empleados, cómo tomas decisiones, cómo negocias. También he visto los resultados de esas decisiones en los informes financieros que tienes sobre la mesa. David sintió que la sangre se le escurría de la cara. Me estabas espiando. Estaba aprendiendo, corrigió Rachel. ¿Y sabes lo que descubrí? Que la riqueza heredada no es sinónimo de competencia empresarial. De hecho, casi siempre es lo contrario. Los demás candidatos observaron la escena con una mezcla de fascinación y terror. Nunca habían visto a nadie desafiar tan directamente a David Steinberg, y menos aún a un adolescente de clase trabajadora. Ya basta, declara David, con la voz temblorosa por la ira. Estás descalificado. Sal de mi compañía ahora, antes de que llame a seguridad. Rachel se quedó exactamente donde estaba. ¿Basado en qué? He demostrado dominio de varios idiomas, conocimiento de teorías económicas avanzadas y observación práctica del entorno empresarial. ¿Cuáles son exactamente los criterios de descalificación? David abrió y cerró la boca como un pez fuera del agua. Por primera vez en décadas, no tenía respuesta. Peor aún, sabía que todos en la sala se estaban dando cuenta de su insuficiencia intelectual puesta en evidencia por una niña. Pero lo que David no sabía era que Rachel aún estaba calentando motores. Durante años de observación silenciosa, había absorbido mucho más que idiomas y teorías económicas. Había descubierto secretos sobre las cuestionables prácticas empresariales de la familia Steinberg que podían destruir mucho más que el inflado ego de David. Allí, en el centro de aquella sala donde reinaban la arrogancia y los privilegios, Rachel se mantenía firme como quien posee información capaz de convertir la humillación en venganza y los prejuicios en justicia. Porque lo que ninguno de ellos imaginaba era que la verdadera demostración de poder no había hecho más que empezar, y que subestimar a una joven que había sobrevivido años en la invisibilidad social sería el error más caro que David Steinberg cometería en toda su privilegiada vida. ¿Quieres saber de criterios?, gruñó David, con la cara roja de humillación. Te voy a dar unos criterios muy claros. Este programa es para jóvenes que entienden la jerarquía social, que saben respetar a la autoridad. Acabas de demostrar que no posees ninguna de esas cualidades. Rachel permaneció inmóvil, pero algo cambió en su postura. A lo largo de los años de observación de aquel entorno, había aprendido que los hombres como David interpretaban la calma como sumisión. Era un error que estaba a punto de aprovechar al máximo. Entiendo perfectamente la jerarquía aquí, señor Steinberg, respondió con una serenidad que hizo que algunos candidatos intercambiaran miradas nerviosas. Usted está en la cima porque heredó una fortuna construida por otras personas, y utiliza esa posición para intimidar a quienes considera inferiores. El silencio que siguió fue roto por una voz inesperada. Interesante observación sobre las estructuras sociales basadas en el capital heredado frente a la meritocracia. La voz procedía de la entrada de la sala, donde un hombre elegante de unos 60 años observaba la escena con auténtico interés. Profesor Jonathan Michey, Harvard Business School. He venido a observar el proceso de selección invitado por el consejo. David palideció al instante. El profesor Michey era una leyenda en el mundo académico, autor de docenas de libros sobre liderazgo y ética empresarial. Su presencia allí no había sido anunciada y, evidentemente, David no estaba dispuesto a que un observador externo fuera testigo de su exhibición de prejuicios. Profesor Michey, tartamudeó David, tratando de recuperar la compostura. No esperábamos. Es un honor tenerle aquí. El honor es mío, replicó Michey, con los ojos aún fijos en Rachel. Especialmente por presenciar una discusión tan esclarecedora sobre la dinámica del poder en el entorno empresarial moderno. Rachel sintió una punzada de esperanza. Durante sus años de estudio solitario, había leído todos los libros de Michey disponibles en la biblioteca. Sus teorías sobre el liderazgo auténtico eran exactamente lo que ella había observado en la práctica a lo largo de los años en aquella oficina. De hecho, continuó Michey, dirigiéndose directamente a Rachel,
Tu observación sobre las jerarquías basadas en el mérito frente al privilegio hereditario se hace eco de las teorías que discuto en mis cursos de MBA. ¿De dónde conoces estos conceptos? Sobre todo de sus libros, profesor, respondió Rachel, sintiendo que David hacía una mueca de dolor a su lado. Leí El auténtico líder en la biblioteca pública el año pasado. Michei sonrió genuinamente. ¿Y qué te pareció la teoría sobre la incompetencia heredada, la tendencia de los herederos a mostrar menos capacidad de liderazgo? Rachel miró brevemente a David antes de contestar. Creo que es una teoría que se confirma cada día en el mundo empresarial, profesor. Cuando el éxito se hereda, no se desarrolla, suele ir acompañado de una necesidad excesiva de validación a través de la humillación de los demás. La respuesta fue una puñalada elegante y precisa. David sabía que estaba siendo diseccionado intelectualmente por un niño de 14 años delante de uno de los académicos más respetados del país. Fascinante, murmuró Michei, tomando notas en un pequeño cuaderno. ¿Y cuál es tu perspectiva sobre la responsabilidad social de las empresas en relación con la movilidad social? David debería haber sido capaz de responder a esta pregunta con soltura, teniendo en cuenta su posición. En lugar de ello, permaneció en silencio, consciente de que cualquier cosa que dijera sería inmediatamente comparada con la articulación de Rachel. Creo que las empresas tienen el poder, y por tanto la obligación moral, de romper los ciclos de desigualdad, respondió Rachel. Cuando una empresa decide contratar solo a personas de determinados círculos sociales, está perpetuando sistemas que limitan tanto el potencial humano como la propia innovación. Señor Steinberg, dijo Michei, dirigiéndose a David con una expresión que lograba ser cortés y demoledora al mismo tiempo. ¿Cómo valoraría la actuación de este candidato hasta el momento? David abrió y cerró la boca varias veces. Cualquier respuesta negativa estaría basada en prejuicios. Cualquier respuesta positiva sería admitir que había sido superado por una adolescente. Ella demostró algunos conocimientos interesantes, murmuró finalmente. Interesante, repitió Michei, como si estuviera degustando el sabor de la palabra. Una descripción notablemente moderada para alguien que demostró fluidez en 9 idiomas y conocimientos avanzados de teoría económica. Durante esta conversación, Rachel se había dado cuenta de algo importante. Los otros candidatos jóvenes de la élite que hasta minutos antes la habían mirado con desdén la observaban ahora con algo que parecía respeto mezclado con nerviosismo. Por primera vez, se daban cuenta de que quizá no eran los candidatos más cualificados de la sala. Dígame, señor Steinberg, continuó Michei, ¿cuántos idiomas habla con fluidez? La pregunta flotaba en el aire como una bomba a punto de estallar. David se había pasado la última hora intentando menospreciar las capacidades lingüísticas de Rachel, y ahora se veía obligado a admitir sus propias limitaciones. Inglés y un poco de francés, confesó, con la voz casi inaudible. Un poco de francés, repitió Michei. Y considera este bagaje adecuado para una empresa que opera a escala internacional. Rachel observó toda la escena con una mezcla de satisfacción y algo parecido a la lástima. Por primera vez en su vida, estaba presenciando cómo un hombre poderoso era sometido al mismo tipo de escrutinio humillante que le infligía habitualmente a los demás. Pero también sabía que esta era solo la primera victoria de una guerra mucho mayor. David Steinberg no era el tipo de hombre que aceptaría ser humillado públicamente y simplemente seguiría adelante. Intentaría vengarse, buscaría la forma de destruir sus posibilidades. Lo que David no sabía era que Rachel había pasado años preparándose exactamente para este tipo de confrontación. Todas aquellas noches, mientras su madre limpiaba aquellas oficinas, no solo había estudiado idiomas. También había documentado cuidadosamente prácticas empresariales cuestionables y conversaciones que nunca deberían haber tenido lugar delante de un conserje invisible. Allí, en el centro de aquella sala donde el privilegio y la competencia real se separaban por primera vez en décadas, Rachel se mantenía firme como alguien que poseía no solo una inteligencia superior, sino también información que podía convertir aquella humillación inicial en algo mucho más devastador. Porque mientras David había subestimado por completo a la chica que consideraba inferior, ella había estado observando, aprendiendo y reuniendo pruebas para una confrontación que apenas empezaba a revelar su verdadero alcance destructivo. ¿Sabe qué, señor Steinberg?, dijo Rachel con calma, sacando una pequeña grabadora digital de su mochila. Durante todos estos años observando sus reuniones, he aprendido que los empresarios de éxito siempre lo documentan todo. Así que decidí seguir ese ejemplo. La sangre se drenó por completo de la cara de David. ¿Qué es esto? Son 3 años de grabaciones, respondió Rachel,
colocando el aparato sobre la mesa donde todos pudieran verlo. Conversaciones que tuvieron lugar en este despacho mientras mi madre, invisible, limpiaba por ahí. Conversaciones sobre evasión de impuestos, contratos fraudulentos con el ayuntamiento, sobornos para conseguir licencias de obras. El profesor Mitchell se inclinó hacia adelante, su interés académico ahora transformado en algo mucho más serio. Son acusaciones bastante serias, joven. No son acusaciones, profesor. Son hechos documentados. Rachel sacó una carpeta de su bolso, organizada con la precisión de una abogada experimentada. Tengo copias de correos electrónicos que el señor Steinberg imprimió y olvidó en la impresora, fotografías de documentos que se dejó en su mesa, registros de transferencias bancarias a cuentas en paraísos fiscales. David temblaba visiblemente. Usted no puede tener ¿la cuenta en las Islas Caimán a nombre de tu exmujer? Preguntó Raquel inocentemente. International Trust Bank, cuenta número 847392B. ¿O prefieres que mencione los 12 millones de dólares en impuestos no declarados de los últimos 5 años? El silencio en la sala fue ensordecedor. Los demás candidatos observaron la escena con una mezcla de horror y fascinación, al darse cuenta de que estaban presenciando la destrucción total de uno de los hombres más poderosos de Manhattan. Eso es ilegal, tartamudeó David desesperadamente. No se pueden grabar conversaciones privadas sin consentimiento. En realidad, intervino el profesor Mitchell con una fría sonrisa, en el estado de Nueva York, solo una de las partes tiene que dar su consentimiento para la grabación. Y técnicamente, Rachel estaba presente durante todas esas conversaciones como hija de un empleado autorizado a estar en el edificio. Rachel asintió. Además, denunciar actividades delictivas está protegido por la ley federal. Sobre todo cuando se trata de un fraude fiscal que pone en peligro fondos públicos destinados a la educación. David intentó recuperar cierto control de la situación. Aunque eso fuera cierto, ¿quién creería a una niña de 14 años en mi contra? Tengo abogados, influencias, contactos. Los tienes, corrigió Rachel con suavidad. Porque 15 minutos antes de llegar, envié copias completas de toda esta documentación a Hacienda, al FBI, a la Fiscalía General del Estado de Nueva York y, hizo una pausa dramática, a los periodistas del New York Times y del Wall Street Journal que investigan la corrupción en los contratos públicos de construcción. El móvil de David empezó a sonar con insistencia. Luego el de Mitchell. Después, los teléfonos de varios ejecutivos más empezaron a vibrar simultáneamente en toda la oficina. Al parecer, observó Rachel con una calma sobrenatural, la noticia ya se está publicando en Internet. David cogió el teléfono con manos temblorosas. La primera llamada era de su contable, la segunda de su abogado, la tercera de un periodista. Sus ojos recorrieron rápidamente la avalancha de notificaciones por correo electrónico. «Me has destrozado la vida», susurró, con el rostro ahora completamente gris. «No», respondió Raquel con una dignidad que contrastaba brutalmente con la desesperación de David. «Destruiste tu propia vida con tus decisiones. Yo solo documenté esas decisiones y las hice públicas». El profesor Mitchell tecleaba furiosamente en su teléfono. «David, acabo de recibir una llamada de la Junta de Harvard. Revocan inmediatamente tu nombramiento como miembro honorario y cancelan tu conferencia de la semana que viene». «Y eso es solo el principio», añadió Rachel, consultando su propio teléfono móvil. «Por lo que veo en las noticias, la Fiscalía ya ha obtenido órdenes para congelar sus cuentas bancarias. La bolsa ha suspendido la cotización de las acciones de Steinberg y Asociados, y el ayuntamiento ha cancelado todos los contratos en curso». David se desplomó en su sillón de ejecutivo, la realidad de su situación le golpeó de lleno. En cuestión de minutos, había pasado de ser un magnate respetado a un delincuente bajo investigación federal. «¿Por qué?», preguntó con la voz entrecortada. «¿Por qué lo has hecho?». Rachel lo miró con una serenidad que parecía imposible en alguien tan joven. «Porque durante años te vi humillar a gente trabajadora como mi madre. He visto cómo tratabas a los empleados como objetos desechables. Vi cómo robabas dinero público que se suponía que debía financiar escuelas, hospitales, programas sociales». Hizo una pausa, dejando que sus palabras resonaran en la silenciosa sala. «Pero sobre todo porque creía que una persona con tu poder y tus recursos podía marcar una diferencia positiva en el mundo, y en lugar de eso elegiste utilizarlo todo para alimentar tu propio ego y tu cuenta bancaria». El profesor Mitchell miró a Rachel con algo parecido a la reverencia. «Jovencita,
¿Le interesa estudiar Derecho en Harvard? Porque después de lo que he presenciado hoy aquí, puedo asegurarte que nuestra universidad se sentiría honrada de tenerte. David levantó bruscamente la cabeza. Tú, no puedes estar ofreciéndole una beca. En realidad, sonrió Michei, estoy ofreciendo mucho más que eso. Estoy ofreciendo una oportunidad a alguien que entiende claramente que el verdadero poder conlleva una responsabilidad moral. Rachel sonrió por primera vez en toda aquella confrontación. Muchas gracias, profesor. Sería un honor. Mientras las sirenas de los coches de policía empezaban a sonar a lo lejos y los ascensores del edificio se llenaban de agentes federales que ascendían a la planta 47, David Steinberg permanecía paralizado en su silla, observando cómo un imperio construido sobre la corrupción y la arrogancia se desmoronaba en tiempo real. Allí, en el centro de aquella sala donde minutos antes reinaban los prejuicios disfrazados de tradición, una nueva realidad estaba tomando forma. La chica que había sido subestimada por sus orígenes humildes era cortejada ahora por la universidad más prestigiosa del país, mientras que el hombre que la había humillado se enfrentaba a la perspectiva de pasar años en una prisión federal. Porque a veces la justicia no llega sola, necesita a alguien lo bastante valiente para documentar la verdad y lo bastante inteligente para elegir el momento perfecto para revelarla al mundo. 6 meses después, Rachel Goldstein caminaba por los históricos pasillos de la Facultad de Derecho de Harvard, cargada con libros que costaban más de lo que su madre ganaba en un mes como cuidadora. La ironía no pasó desapercibida. La chica que había sido humillada por no pertenecer a la élite estudiaba ahora en la universidad más prestigiosa del país con una beca completa. David Steinberg, en cambio, pasaba sus días en una celda federal a la espera de juicio por 47 cargos de fraude fiscal y blanqueo de dinero. Sus abogados solo habían conseguido aplazar lo inevitable, una condena de hasta 25 años de cárcel. La investigación destapó una trama de corrupción que abarcó más de una década, explicó el reportero de la CNN en la televisión de la biblioteca de Harvard donde Rachel estudiaba. Las pruebas aportadas por una fuente anónima posteriormente identificada como una menor que prefirió no identificarse condujeron al mayor escándalo de corrupción inmobiliaria de la historia de Manhattan. El profesor Michei, que se había convertido en el mentor oficial de Rachel, se acercó con una pila de periódicos. ¿Lo has visto? El Wall Street Journal dedicó 3 páginas enteras al caso. Te llaman la denunciante más joven de la historia empresarial estadounidense. Rachel sonrió discretamente. Prefiero que me llamen simplemente estudiante de Derecho. La modestia no cambiará el hecho de que desmantelaste una trama delictiva de $200 millones usando nada más que paciencia, inteligencia y coraje moral, observó Michei, tomando asiento junto a ella. Harvard ha recibido 847 solicitudes de traslado solo este semestre. Parece que su historia ha inspirado a algunos jóvenes a creer que la meritocracia aún existe. El impacto del caso se había extendido mucho más allá del mundo empresarial. Sarah Goldstein, la madre de Rachel, había sido ascendida a supervisora de gestión de instalaciones en Bealt-Max Corporation, que ahora dirigía un nuevo director general comprometido con las prácticas éticas. La empresa había puesto en marcha un programa de becas para los hijos de los empleados y había cambiado por completo su cultura corporativa. ¿Sabes qué es lo más satisfactorio?, preguntó Raquel, cerrando su libro de Derecho Constitucional. No es ver a David en la cárcel o saber que lo ha perdido todo. Es saber que más de 200 familias trabajadoras han conseguido oportunidades reales gracias a los cambios que se han producido. El profesor Michei asintió. La mejor venganza es vivir bien y asegurarse de que los demás también puedan vivir bien. En ese momento, el móvil de Rachel vibró con una notificación. Era un correo electrónico de una productora de documentales que quería contar su historia, seguido de invitaciones para hablar en 3 universidades diferentes. Empresas de todo el país la buscaban para asesorarla sobre ética empresarial, a pesar de que solo era una estudiante de primer año de Derecho. Profesor, dijo mostrando las invitaciones, ¿cómo se convierte una chica de 14 años en una referencia nacional sobre justicia corporativa en 6 meses? Sencillo, respondió Michei con una sonrisa. Has demostrado que la edad, el origen social y la cuenta bancaria no determinan la valía de una persona. Has demostrado que el verdadero liderazgo viene del carácter, no de los privilegios heredados. Mientras tanto, en una celda federal al otro lado del país, David Steinberg leía una carta de su propio hijo en la que rompía todos los lazos familiares. Steinberg y Associates se había declarado en quiebra. Sus propiedades habían sido embargadas por el gobierno para compensar los impuestos impagados y su exmujer había revelado públicamente años de abusos emocionales que había documentado en silencio.
El hombre que una vez controló un imperio de 800 millones de dólares ahora solo poseía el uniforme naranja de la prisión y la amarga conciencia de que había sido destruido por una adolescente a la que había considerado inferior. La ironía, reflexionó Rachel más tarde durante una entrevista para la Harvard Lab Review, es que David tenía razón en una cosa todo el tiempo. Este mundo realmente es meritocracia. Solo que él nunca imaginó que sería juzgado por los mismos criterios que utilizaba para humillar a los demás. La historia de Rachel se había convertido en leyenda en los círculos académicos y empresariales. Las universidades la invitaban a dar conferencias sobre ética, las empresas la consultaban sobre prácticas inclusivas y los jóvenes de todo el país la veían como una prueba de que el sistema aún podía funcionar cuando había gente valiente que decidía hacer lo correcto. 6 meses después de aquel devastador día en el piso 47, Rachel recibió el primero de muchos galardones por venir, el Premio Nacional de Ética Juvenil, entregado personalmente por el fiscal general de Estados Unidos. De niña, dijo en su discurso de aceptación, aprendí que hay 2 tipos de poder en el mundo, el poder sobre los demás y el poder para los demás. David Steinberg eligió el primero y descubrió que es temporal y destructivo. Yo elegí el segundo y descubrí que es permanente y transformador. Los 2000 asistentes se pusieron en pie en señal de ovación. Al fondo del auditorio, Sarah Goldstein lloraba de orgullo, recordando las noches en que limpiaba oficinas mientras su hija estudiaba en la biblioteca, soñando con un futuro que parecía imposible. La lección era clara y contundente. En un mundo en el que el privilegio suele enmascarar la incompetencia y la arrogancia, solo prevalece la verdadera excelencia. Rachel había demostrado que cuando se combina la inteligencia genuina con el coraje moral, no solo se gana, sino que se cambia todo el juego para las generaciones venideras. Si esta historia de justicia y superación te ha llegado al corazón, no olvides suscribirte al canal para conocer más historias que demuestran que la verdadera venganza no consiste en destruir a tus enemigos, sino en construir un legado que jamás podrían imaginar alcanzar.